Y bueno, ya sí que os digo a los participantes de la mesa que me podéis solicitar participar y hacer comentarios de vuestros compañeros, pero bueno, yo creo que ya Carlos ha terminado ya con un alegato y una propuesta interesante de dónde colocar un poco la transformación digital y también los peligros que yo creo que ella acompaña y que no todo lo digital va a ser positivo, ¿no? Entonces, bueno, Xavi creo que quiere comentar alguna cuestión. Sí. Xavi, estás en abierto. A ver, sobre todo estas mesas enriquecen muchísimo. No os podéis imaginar cuánto, porque la verdad aprendes muchísimas cosas y vienen a ti muchísimos datos importantísimos, ¿no? Solamente quiero destacar un par de cosas que deberían estar en la mayoría de discursos, supongo, que es el aprovechar, que de hecho me parece que lo he comentado con el Laboratorio de Transformación Educativa, que es lo que ha dicho Francisco y Teresa, de lo que, bueno, aquí en Cataluña se ha llamado de diferentes formas, pero son los grupos impulsores de centro, ¿no? Que son esas personas que hay que aprovechar que están dentro de los centros y saber motivarlas para que puedan hacer el apadrinamiento o el acompañamiento dentro de los propios claustros, ¿no? Es decir, tener una persona cerca. Igual Carlos me dice que con la inteligencia artificial no hace falta esa persona al lado, pero bueno, con esas personas cerca es más fácil desarrollarlo, ¿no? Y perder esos miedos, ¿no? Que es lo que tienen muchos docentes en general. Luego, también quería preguntar a los que estáis directamente en centros cómo se motiva a todo el profesorado de un centro. Es decir, porque yo hablo muy fácilmente de proyecto de centro, pero claro, sabemos que en los centros hay pues, los 4 típicos, ¿no? Que son los que saben y pueden, los que saben y no pueden, los que no saben ni pueden y los que no pueden ni saben, ¿no? Entonces, ¿cómo se aglutina todo ese conglomerado dentro de un centro? Es decir, ¿tenéis en mente algún porcentaje del claustro que se necesite para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo? O la pregunta la dirijo un poco también hacia, sin una formación del profesorado en cuanto al sentimiento de pertenencia al centro educativo, a trabajar por el centro y por los alumnos, por la comunidad educativa, etcétera, etcétera. Es decir, sin esa formación avanzaremos mucho en cuanto a metodologías y uso de tecnologías digitales. No sé. Y luego decirle a Carlos que me ha encantado lo que has dicho, pero que yo tenía anotada una de las primeras cosas, Big Data e inteligencia artificial, y luego al final de la lista de cosas la he quitado, ¿no? Pero no porque no crea en eso, evidentemente, sino que y seguramente ahorrará muchísimo tiempo. Pero me alegra mucho que lo hayas expuesto de una forma tan clara y tan convencedora lo que has dicho sobre lo que nos puede suponer de ahorro de tiempo, sobre todo, la inteligencia artificial y el Big Data ligado a ello, claro. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo se motiva un claustro? Y qué técnicas y estrategias utilizáis, y si sin formación emocional es posible llevar a cabo estos cambios como centro educativo. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, ahora José Luis, yo creo que quiero comentar algo. Sí. Tenía solamente hacer un apunte que yo creo que apuntala incluso más lo último que comentaba Carlos sobre el tema de la tecnología, que realmente los informes que hay, que efectivamente demuestran algunos informes que algún tipo de tecnología no da mejores resultados, ¿no? Incluso John Hattie, un profesor de universidad de Australia, pues también lo determina en algunos aspectos. Para mí una cuestión muy importante, y por concretarlo ya muy brevemente, es efectivamente que todos mis alumnos tengan, por ejemplo, dispositivos, uno para cada uno, por ejemplo, no significa que vayan a mejorar en nada. Sobre todo, además, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el aspecto del doctor Puentedura de cómo utilizamos la tecnología. Si lo utilizamos, punto 1, para hacer lo mismo que veníamos a hacer antes, por ejemplo, si utilizo la tecnología para leer solamente un libro, pues va a ser exactamente igual el resultado
leerlo en un ordenador que en un libro de papel, o incluso a lo mejor puede ser hasta peor, porque tengo la batería, porque la luz de la pantalla, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, el uso de la tecnología tiene que ir asociado a nuevos enfoques. Y por otro lado, el uso de la tecnología, que, por ejemplo, que todos mis estudiantes tengan un dispositivo, no significa que tengan que estar los estudiantes utilizando un dispositivo todo el día de forma aislada. O si tengo una pizarra en el aula, no significa que tenga que estar utilizando una pizarra en el aula, sino que tengo que hacer acciones metodológicas, por ejemplo, grupos de trabajo, trabajo colaborativo, compartir un dispositivo entre 2 alumnos a veces es más efectivo que 2 dispositivos por 2 alumnos porque tienen que debatir entre ellos. Buscamos que hablen, buscamos que conversen y buscamos desarrollar esas competencias más que cojan una tablet, ¿no? O que cojan una pizarra mismamente, me digo. Y eso era el apunte que hacía simplemente. Muchas gracias, José, de verdad, muchas gracias, José Luis. Y ahora, Fran, yo creo que en esas preguntas que han lanzado Xavi, creo que irá en esa dirección, quiere decir algo. Me imagino, Fran, ¿no? Sí, pues nada, gracias a todos y todas por vuestras intervenciones. Y Xavi, esto por alusiones, tengo casi que contestar, ¿no? Mira, yo no voy a hablar solo de la experiencia del centro, como os he comentado al principio, de ya muchos años en la dirección, sino puedo hablar también de todas estas sesiones de formación que nos ha invitado el Centro Regional de Formación de Profesorado, donde tú vas una tarde, un sábado, un domingo, congresos y siempre están abarrotados. Bueno, ahora por la pandemia, pues congresos virtuales, pero igual, ¿no? Hay cantidad de gente de formación. Seguro que esta tarde nos está siguiendo mucha gente. Yo sí que creo que el profesorado vamos a partir de la base que quiere. No nos vamos a quedar con un mínimo porcentaje que no quiere, sino que sí que quiere. Lo que pasa es que el profesorado también necesita respuestas y yo creo que lo habéis puesto vosotros aquí en la mesa esta tarde. Primero, ¿cuáles son esas competencias claramente que tenemos que desarrollar en nuestro alumnado? Ese marco, ¿no? A ver si de verdad con ese marco de competencias de 2018, que parece que la LOMLOE nos va a traer otra vez al frente, ¿no? Pues se puede dar respuesta y de una vez por todas tenemos claro hacia dónde tenemos que ir con nuestro alumnado. Y yo, claro, de tu aportación, Xavi, tengo que sacar 2 comentarios más. Uno, ya lo habéis dicho, no sé quién ha sido, no sé, José Luis, Carlos, Asun, no sé, pero el profesorado quiere sentirse bien. Cuando tú trabajas en un clima emocionalmente positivo, tú rindes más. Entonces, si tú te metes en un proyecto de estos, trabajas con tus compañeros de la mano, tenéis espacios de reunión, espacios donde compartir experiencias, donde compartir en ocasiones lágrimas, porque todos en ocasiones tenemos todos y todas los mismos problemas en el aula, pues eso enriquece y, como yo decía al principio, ayuda a que el centro vaya para arriba, ¿no? Se ensalce. Y aquí ya voy a poner yo mi granico, ¿no? Igual como tú has puesto, yo voy a decir, realmente lo que deberíamos hacer es una reflexión también a eso que se habla de la autonomía de los centros, de la flexibilidad de los centros. Bueno, pues nosotros en particular nos hemos encontrado en ocasiones demasiadas rigideces para poner en marcha este tipo de proyectos. Yo creo que es normal. O sea, yo creo que es normal porque los cambios se hacen poco a poco. Pero sí quería abogar aquí un poquito pues, por la flexibilidad y no estoy hablando de incumplir la norma para nada. Estoy hablando de, bueno, lo que se está demostrando que funciona. Y, bueno, ahí tenemos, en esta mesa tenemos grandes expertos que ya están dando datos reales de qué es lo que funciona en educación, pues flexibilidad para poder implantarlo y poder llevarlo a cabo con nuestro alumnado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fran. Gracias también por ese siempre alegato un poco a la flexibilidad que yo creo que es necesaria. Bueno, Carlos, yo creo que también quería comentar alguna cuestión. Por lo tanto, sí. Carlos, adelante. Un par de apuntes sobre lo que había comentado antes Xavi y José Luis. Sobre lo de la persona cerca, pues yo creo que está muy ligado con la idea de es insustituible el docente. Bueno, más pronto que tarde seguramente tengamos repositorios de contenidos educativos, pero no como los tenemos ahora mismo, que están todos desperdigados, sino que hay mucho interés por parte de las grandes corporaciones de desarrollar esos contenidos que van a ser usados no por el usuario final, sino por motores de búsqueda inteligentes, por agentes inteligentes, y van a ofrecer lo que es un camino personalizado de aprendizaje. Eso lo vamos a ver todos los que estamos aquí. Entonces, cuando esos contenidos de calidad estén ahí, ¿dónde va a quedar la labor del profesor? Es muy posible que el currículo esté ya adaptado a cada persona. Yo creo que el verdadero valor está en ese aprendizaje personalizado. Y dando cifras,
las 50 horas promedio semanales que hacemos en encuestas hechas a más de 2.000 profesores de 4 países distintos, solamente el 49% del tiempo que dedicamos es de interacción con el alumno. Entonces, el verdadero valor está ahí. ¿Podría llegarse a dar el caso de que tanto aprendes por cuánto pagas? Pues podría ser. Si no se controla la implantación de esta tecnología, podría ser que el uso de esos repositorios y de esos agentes inteligentes que van a dar un camino personalizado de acuerdo a cada persona, podría ser. Entonces hay que estar un poco alerta. Y luego sobre los dispositivos que ha comentado José Luis, sobre los tablets y todo esto, bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión. Sabemos, por datos científicos, que la gente retiene más cuando lee en papel que cuando lee en la pantalla de un tablet, por una cuestión física, tridimensional, de percepción del papel, porque el papel siempre está ahí, en el tablet lo que haces es un scroll y no tienes una referencia física. Sabemos que se retiene más información leyendo en papel que en un tablet. Ahora bien, a los de las editoriales entiendo que les interesa que se compren licencias de esos contenidos, y va también un poco en línea de lo que se ha comentado ahí en el chat del público de software libre y tal. Hay que hacer una reflexión de a quién le interesa que se implante esa tecnología. Si sabemos con datos científicos que algo funciona mejor, ¿por qué implantar algo tecnológico, ¿no? Que además puede dar un resultado peor? Y os habla un profesor de informática no es que no me guste la tecnología, es que hay que hacer una reflexión profunda a la hora de incorporar eso. Y sobre informes, si alguien tiene interés, os recomiendo que veáis el informe de la UNESCO de mayo del 2019, que dice: planificando la educación en la era de la inteligencia artificial, liderando el salto. Y luego el informe que se presentó de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial aquí en España en diciembre del 2020 da también algunas ideas de por dónde va el tema. O sea, ya no se está hablando solamente de tecnología, sino del brutal impacto que va a tener esta nueva capa de tecnología también en nuestra área del conocimiento. Así que, bueno, si tenéis interés, pues esos dos informes, aunque son ideas muy generales, yo creo que pueden dar también pie a pensar y hacer un análisis general. Muchas gracias, Carlos y Teresa. Vamos a ir luego a Asun y ya pasamos a las preguntas. Teresa, cuando tú quieras puedes comentar. Simplemente, bueno, pues un poco recogiendo lo que habéis dicho todo, hacer dos o tres apuntes desde el aula de primaria y el aula de infantil. Se supone o se va a presuponer que nuestros alumnos, que bueno, son ciudadanos de este mundo en el que ya van a estar preparados, como habéis referido, creo que ha sido Carlos hace un momento, ha referido que bueno, en la búsqueda de trabajo ya se les va a presuponer esas habilidades tecnológicas, pero claro, mi pregunta es, ¿se le presuponen al docente? Entonces, el docente es el que necesita ese empuje, el docente que es el que está a pie de aula y que se está enfrentando a esas futuras generaciones que en un futuro tendrán esas competencias y mucho más habilidades, no solamente competencias digitales o habilidades digitales. Entonces, se le presupone al docente, el docente tiene que dar el paso hacia adelante y no solamente en esa transformación digital, sino, como he dicho antes, en esas metodologías activas. No sirve de nada ir a un curso si no luego no implementamos y ponemos en funcionamiento a través de esos documentos programáticos en nuestra práctica en el día a día, y con eso, con todas las herramientas que conlleva toda esa parte digital. Yo sigo diciendo lo mismo, creo que hay que perder los miedos y también para perder los miedos quizás necesitamos el empuje de, bueno, 1 o 2 personas. Hablaba Xavier de qué porcentaje, pues depende de los centros educativos, depende también del punto, en el momento en el que estén, pero también hablabais en un momento determinado de que si era un proyecto, creo que ha sido Xavier, que si era proyecto de centro, yo más lo entendería dentro de un proyecto educativo de cada centro, ¿no? Como señal de identidad. Estoy en un centro educativo y acabo que tiene el proyecto Carmenta implantado desde tercero de primaria, en sexto, quinto y sexto ya llevan 2 cursos. Y bueno, no todo es la tablet, no todo es la licencia digital, no es así, no es así. En el aula, en el día a día, la transformación digital efectivamente se va viendo, te facilita muchísimo los aprendizajes, pero no dejan ellos de interaccionar a pesar de las circunstancias, no dejan ellos de convivir y de desarrollar habilidades sociales que también van a ser muy importantes y como decía Asun en su intervención, la competencia emocional o el momento o esa inteligencia emocional que va a ir de la mano a todo esto que estamos diciendo esta tarde. Y nada más, yo simplemente eso, bueno, pues animar a la gente que, bueno, pues que
antes de llegar a que también soy pro de inteligencia artificial, que me interesa muchísimo ese mundo, me interesa muchísimo trasladarlo en la medida en la que se pueda y en un futuro o ya en mi aula, pero sí es cierto que la gente necesita empuje a nivel no solamente de recursos, también recursos. Nosotros mismos podemos ser recursos personales, nosotros mismos, esa gente que pueda tirar de esos claustros, entre comillas, tirar, y también, ¿por qué no?, esos recursos metodológicos en los que nosotros también nos podemos ver como recursos metodológicos. Si tenemos esas metodologías, solo las ponemos en práctica, poder formar, digamos, a nuestros propios compañeros y claustros. Quizás yo más hablo desde el pie de aula. Y bueno, pues eso. Bueno, muchas gracias, Teresa, sobre todo por tu gran trabajo que haces, que sabemos que es inmenso, y el esfuerzo además que estás haciendo en formar a muchísimo, diría yo, casi miles de personas de aquí de la región. Muchas gracias también por tu intervención, Teresa. Bueno, y ya va a terminar esta ronda de pequeño debate. Asun, y por favor, los participantes que quieran hacer alguna pregunta la podéis ya hacer. Asun, cuando quieras. Bueno, pues gracias, Paco. Pues a colación de lo que decía José Luis del tema del uso, creo que también lo he comentado yo antes, el uso de la tecnología. No porque tengamos la pizarra digital o tengamos 20 tablets o tengamos las herramientas, las tenemos que utilizar todos los días y siempre. Vamos a ver, y yo insisto en lo de conocer al alumno. Hay ocasiones en las que tenemos programado utilizar cierta herramienta, cierto ordenador, cierto tablet o cierta tablet, pero en ese momento ese alumnado, por cualquier circunstancia que haya pasado, no está en condiciones. Y nosotros lo vamos a ver, porque conocemos a nuestro alumnado. Insisto en lo de conocer a nuestro alumnado. No lo vamos a poder utilizar. No pasa nada. ¿Pasa algo? No. Como yo le digo a los chicos, ¿va a salir mañana el sol? Sí, pues ya está. No pasa nada. Y aparte de esto, puede haber fallos. Se nos puede ir la red, se nos puede haber estropeado la tablet, o simplemente lo que me ha pasado a mí esta tarde, que me ha fallado ahí un poco la herramienta. Entonces, el tema, lo que decía José Luis, el tema del uso, que vamos a verlo y vamos a ir poco a poco fragmentarlo y viéndolo poco a poco. Y también con lo que decíais antes, creo que ha sido Francisco, yo creo que todos, Javier y Teresa también lo ha dicho, y Carlos, el tema del miedo, de si no sabemos, pues preguntamos, y el tema de la formación, y vamos a ir poco a poco perdiendo ese miedo, porque yo soy de las que tenía miedo, y es verdad que gracias a Juan Carlos Palomino, lo tengo que decir, y a raíz de conocerlo y del blog que creé, y poco a poco, pues se me quitó ese miedo. Y otra cosa digo, yo me voy, sí, yo sigo formándome, pero igual que yo hay compañeros, y el tema de claustro, tenemos miedo, pues es verdad que hay veces que la tecnología no da miedo. Yo esta tarde, cuando veía que no funcionaba, me estaba entrando un agobio y ¡ay, qué pasa, qué pasa! Pero al final, paciencia, vamos a ver si tengo otro dispositivo y otro, y vamos a ver la solución. ¿Ha habido solución? Sí, pues aquí estamos. Y ya está. Muy bien. Esa es mi conclusión. Hemos tenido mucha suerte de poderte escuchar, también te lo digo, ¿eh? Y dar ese punto infantil que yo creo de verdad que siempre dais, y esa frescura que dais, que yo creo que es muy necesaria a nivel educativo, te lo digo sinceramente. Gracias. Bueno, pues hemos terminado esta segunda parte. Muchísimas gracias. Vamos a seguir, ¿eh? Pero muchísimas gracias a todos los ponentes, de verdad, porque creo que lo estáis haciendo fenomenal. Y bueno, pues para empezar las preguntas, y también puedo dejar yo ahí un debate, que también, es decir, como sabéis, en Silicon Valley, es decir, la utilización de los dispositivos es mínima, y sin embargo utiliza mucho más el arte y el deporte. También lo dejo ahí por si acaso alguien quiere hacer un comentario relacionado con el arte y el deporte, que parece que siempre están aislados y que pueden aportar en este mundo, además, tan necesario de emociones que está ahí. Pero bueno, para Carlos, me hace una pregunta. Y es si esos repositorios pueden cambiar la educación superior, puede ser que sí, en secundaria puede ser que sí, si en infantil y en primaria lo pone más en duda, y qué piensa él que pasará en esas etapas. Carlos. Bien, sí, es que estaba abriendo el micro. A ver, yo creo que según vamos avanzando en edad, la gente puede ser más autónoma. No me cabe duda que la labor que hacen las maestras y maestros en infantil es esencial para el desarrollo de la persona. Yo tengo 2 niños de 7 años ahora, y cuando estaban en infantil entendí la labor. Además, tuve la suerte de contar con una profesora aquí que fue magnífica, y bueno, la metodología que utilizaba ella era deliciosa. Soy súper fan de Carmen, no sé si... Y bueno,
el contacto con la persona y con el estudiante creo que es importantísimo. Según vamos subiendo y la gente se hace más autónoma, creo que la labor del profesor pasa a ser un coach, a acompañar en ese aprendizaje. Y cuando haya herramientas de inteligencia artificial que puedan acompañar y que proporcionen esos contenidos en esos repositorios que lo vamos a ver pronto, quedará muy claro que la tecnología es un medio, pero el profesor es un medio también. Y el fin es el aprendizaje. Cuando nos entre en la cabeza eso, romperemos también muchas cuestiones, porque no es que yo me sepa muy bien la lección. Esto lo descubrí hace no tanto. Llevo 20 años como profesor aquí, pero me sorprendió mucho decir, jo, es que es verdad, es que es el aprendizaje, modorro. O sea, no es que yo me lo sepa muy bien, es que lo que tengo que intentar es que mis alumnos aprendan de eso. Y eso aplicado a todo. O sea, puede ser que yo no sepa de tecnología y esté en un nivel profesional. No pasa nada. Los que tienen que aprender, o sea, no pasa nada. A ver, un poco de vergüenza torera y unos mínimos. Pero no es que yo me lo sepa muy bien, sino que los que tienen que aprender son ellos. Entonces, cuando ponemos el foco en el estudiante, la cosa cambia el matiz mucho. Entonces, yo en enseñanza universitaria lo tengo claro, que la labor pues está ahí. Algunos políticos podrán ver en esto como una oportunidad de recortar costes. Pero eso es una visión muy cortoplacista. Espero que no se caiga en ese error de decir vamos a ir quitando horas de profesor. No, lo que tenemos que hacer es hacer un uso mucho más inteligente del tiempo y pasar de ese 49% de actividades con el alumno a un máximo a todo lo que podamos, ¿no? Y utilizar las herramientas tecnológicas sobre todo para ganar en ese tiempo, en ese acompañamiento para el alumno. Bueno, muchas gracias, Carlos. También, bueno, están comentando, hablan de la formación, que es muy necesaria, estamos de acuerdo, también de los medios y recursos para los centros, también lo han comentado al principio. Y hay otra referencia también sobre también el analizar también y un poco realizar un análisis sobre también la formación de la universidad de los futuros docentes, que también eso está ahí y que también es muy importante, ¿no? Y también, bueno, aquí preguntan si qué hacemos, que lo ha hecho Xavi, qué hacemos con aquellos profesores que no quieren o no pueden. No sé si alguien quiere responder esto o quiere haber alguien comentar algo sobre lo que he comentado antes un poco del arte o del deporte. ¿Alguien de vosotros quiere...? Yo quería comentar sobre lo que has dicho de Silicon Valley, ¿no? Aunque sea solo por alusiones. Sí, bueno, adelante. Es cierto que se escucha mucho ese discurso, ¿no? Pero cuando te pones a profundizar en la red, etcétera, etcétera, lo máximo que encuentras son pues simplemente algunos artículos de periódicos o blogs personales en los cuales se indica eso, ¿no? Que en Silicon Valley los magnates o los directivos de las empresas de tecnología, Apple, Intel and Company, no llevan a sus hijos a empresas que usen tecnología. Lo único que es cierto que del tema ese, y eso también lo podéis encontrar en la red, es cierto que por esa zona hay o tiene bastante fama últimamente lo que es el método Waldorf, perdonadme que me trabo con la pronunciación de Waldorf. Entonces, lo que ocurre es que ha habido bastante publicidad de esas escuelas en aquel entorno comentando eso, que mejoraban mucho los rendimientos, etcétera, etcétera. A la hora de la verdad, cuando nos centramos en tasas o comparaciones como las que comentábamos antes, por ejemplo, de informes en los cuales puedas comparar, bien informes como el McKinsey o los informes PISA, los que sean, estas escuelas en Estados Unidos no se someten al sistema público, al sistema oficial, por así decirlo, estatal, con lo cual no pasan por las cribas de los mismos exámenes, salvo cuando puedan incluso llegar a una prueba libre de acceso a la universidad. Entonces, en ese sentido, no hay datos reales que puedan mantener o sostener eso. Con eso no quiero decir que efectivamente tiene que primar, y yo lo comparto totalmente, el humanismo, la creación de la persona como un ser holístico, en el cual usaré la tecnología cuando lo estime oportuno y para los fines que beneficien precisamente ese desarrollo, no como medio, en fin, no como último medio o como mi objetivo es utilizar la tecnología, no, la utilizaré como herramienta. Pero era el matiz ese respecto a lo de Silicon. Y un aspecto sobre la formación, y lo digo muy brevemente para comentar, y es un poco romper una lanza en favor de los docentes, que yo he visto cómo veníamos formándonos
cómo ha llegado el COVID y ha habido una gran demanda de formación en el uso, en la alfabetización digital del uso de videoconferencias, cómo creo evaluaciones online, etcétera, etcétera. Y se ha dado no solamente por el canal formal, que siempre está muy bien, vía consejerías de educación, etcétera, etcétera, pero también ha sufrido un aumento increíble lo que sería el canal informal. Yo mismamente he estado haciendo formaciones sobre, obviamente, el manejo de nuestras herramientas, etcétera, etcétera, y la tasa de miles de docentes que han estado conectándose de forma totalmente altruista y voluntaria durante la época del COVID, después de tener que estar dando esas clases online y además también tener que estar preparando, pues yo creo que es un hecho que demuestra que efectivamente hay mucha preocupación por la parte de los docentes en dar este paso de amoldarse a la situación actual. Muchas gracias, José Luis. La verdad que yo creo que es también el momento de resaltar toda la gran labor que yo creo que habéis hecho, que se han hecho en los centros, los docentes, con esta situación tan compleja, tan triste, en la que yo creo que muchas veces no se ha resaltado lo suficiente a nivel social, pero yo creo que la labor, la responsabilidad, el esfuerzo que se ha hecho en los centros por parte de todos los docentes, incluso me atrevo a decir de todos los chicos, para evitar el contagio y reducir al mínimo, como así ha sido, yo creo que ha sido increíble. Y yo creo que de verdad que necesita en algún momento un reconocimiento público, porque yo creo que ha sido así. Por seguir un poco, aparte de esta pequeña reseña, nos preguntan sobre el currículum, si la cantidad de currículum que existe, si esto afecta a la transformación digital, es decir, dónde colocar el currículum, cómo está el currículum, o qué debe recorrido, qué análisis o recorrido debe tener el currículum en este ámbito que estamos hablando. Aparte de otros comentarios que nos hacen, de tener tiempo, eso que hemos hablado, para poder innovar, hay otros comentarios, pero como pregunta os lanzo el currículum. No sé si quién quiere hacer alguna reseña, animaros a alguno. Bueno, con el currículum pues habrá que estar también a la nueva normativa, a la nueva ley orgánica, y a ver en qué términos sale, que ya leyendo la ley ya te habla de alfabetización digital y te habla también de digitalización, igual que te habla de metodologías activas. Entonces, bueno, a ver luego cómo queda para ese 22-23 los primeros cursos en el currículum y a ver cómo queda. Estamos también a la expectativa. Actualmente, pues lo que no tenemos que suponer es que eso sea una carga más, es que tenemos que poner en funcionamiento esto, tanto metodologías como el plan digital, ponerlo ya en funcionamiento si no lo tenemos, dar el paso hacia adelante e incluirlo en nuestras programaciones, pero no como algo más, sino como una parte importante que va a ayudar a desarrollarlo, que va a formar parte y va a desarrollar esos elementos curriculares. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Y ya para terminar, porque ya son prácticamente las 7, la última pregunta, una pregunta muy interesante, que dice que ¿cuándo van a dejar a las familias que quieran poder elegir libremente una educación en casa y que deje de ser un delito? ¿Quién se atreve a contestar esta pregunta? Bueno, a ver si... Fran, bueno, yo creo que hay una cosa, un matiz, y esto yo creo que no sería, yo no soy la persona más idónea, lógicamente, en meterme en estos berenjenales, pero se puede dar formación en casa si se cumplen los requisitos y establecidos legalmente, y no sería un caso ilegal. Otra cosa es que hay que garantizar que los alumnos que están en casa y no reciben esa educación formal tengan una formación debidamente en base al currículum, con independencia de si es de una forma u otra, ¿vale? Nada, Paco, comento, la verdad es que es un tema complejo. Yo simplemente poner en valor pues todo lo que se ha hablado aquí de las competencias sociales tan importantes, emocionales, que hay que desarrollar en el alumnado, y yo creo que de esa parte podremos cubrir otras necesidades con la educación no presencial, pero desde luego esa parte más social, emocional, cuidado que bueno, pues que es complejo, ¿no?, atajarlo. Yo simplemente responder, porque no se quede esa pregunta que parece que también nos daba miedo, Paco, rápidamente, de qué hacer con ese profesorado que no quiere. Yo, primero, responder, la mayoría del profesorado quiere y lo puedo constatar.
Y bueno, al que no quiere tendremos que responder de la mejor manera, no diciendo a mí esto me funciona, sino de una vez por todas que hay una transferencia clara desde la ciencia, desde todos estos estudios que estáis comentando, traérnoslo de una vez por todas al ámbito educativo y poder enseñar con ese empaque científico y de verdad utilizar lo que la ciencia empieza a demostrar que está funcionando. Termino. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fran. Muchas gracias a todos. Sinceramente, ya vamos a terminar. Primero, agradecer a todos los participantes, que han sido más cerca de 120 participantes que han estado ahí escuchando. De verdad, muchas gracias de utilizar vuestro tiempo para compartir con nosotros este rato de reflexión. Muchísimas gracias a los 6. Sinceramente, me he sentido muy a gusto. Ha sido todo muy cómodo, muy fluido y la verdad que uno se queda con las ganas de poderos escuchar más tranquilamente y ir profundizando en la reflexión, pero bueno, el tiempo es el tiempo, como ha dicho yo creo Xavi, es el gran Dios, el tiempo. Y bueno, yo creo que terminamos agradeciendo a todos y que, bueno, que sepáis que la Consejería va a hacer un esfuerzo de participación para este plan de digitalización de la enseñanza e intentará recoger todas las aportaciones que estáis haciendo. Aunque muchas gracias y hasta otra.